¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Perdón por la tardanza, tuvimos problemas técnicos para poder empezar. Les pido disculpas por los problemas que vamos a tener en el curso del programa porque estamos con asuntos de nuestras cámaras que no estamos pudiendo hacer funcionar, así que les pido disculpas por las inconveniencias. Pero vamos a ir con la renuncia de Evo Morales, la situación de crisis política que se está generando en Bolivia y lo que esto significa no solamente para Bolivia, sino para América Latina, que ustedes saben está embarcada en un debate ideológico como pocas veces en su historia entre izquierda y derecha. Y están para acompañarnos en esta tarea nuestros queridos amigos José Tomás Sánchez, que ustedes ya lo conocen porque estuvo con nosotros, politólogo. Hola José Tomás, ¿cómo te va? Hola Enrique, un saludo a toda la audiencia. Gracias, disculpa todas las peripecias que acabas de escuchar. No, por favor. Te pido disculpas. Soy un gran seguidor tuyo hace años, así que por radio le había palpado algo. Y nuestro querido editor de internacionales del diario ABC, Leonardo Nicanor Duarte. ¿Cómo te va, Leo? Gracias. Buenas tardes, don Enrique. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Estoy tratando de estar tranquilo. Lo está logrando. Siga así, que vamos por buen camino. Bueno. Como ustedes saben, estimados amigos, y ABC TV lo estaba reportando prácticamente al momento, Evo Morales presentó renuncia. Yo te pido, Leo, que hagas una brevísima síntesis informativa, por favor. Acá hubo un pronunciamiento militar, aparentemente. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se produjo esta renuncia? Realmente la intervención militar me tomó por sorpresa. No tenían nada que hacer los militares ahí. Yo no estoy nada a favor de que los militares se metan en la política. No obstante, hay que también entender la situación política que está viviendo Bolivia, una crispación realmente de un punto límite al que se ha llegado, que no arranca desde hoy. Esto viene desde mucho antes y emblemáticamente desde el famoso 21F, 21 de febrero, cuando el presidente Evo Morales, el año pasado, cuando el presidente Evo Morales convoca un referendo para reformar la Constitución que le habilitase a un nuevo mandato presidencial, que la Constitución prohíbe. Pierde ese referendo y Evo Morales decide desconocer ese resultado electoral, la voluntad popular, y igual intenta inscribir su candidatura y para eso recurre al Tribunal Constitucional, que está conformado por masistas, por miembros del partido de gobierno, son todos oficialistas. Y ese tribunal, en una descabellada, que no se puede decir menos, resolución, dictamina que privar a un ciudadano, específicamente al ciudadano Evo Morales, de la posibilidad de una reelección, violenta sus derechos humanos. Una aberración jurídica por donde se la mire. Sin embargo, agarrado de eso, presenta su candidatura y todo esto, ya desde el 21F aquel, exacerbó la voluntad popular, aunó a la oposición hasta ahora siempre dividida y en las elecciones del 20 de octubre pasado, más que votar por Carlos Mesa, que fue el candidato segundo más votado luego de Evo Morales, votó en contra de Evo Morales. Todos los sondeos y en esas elecciones todo parecía indicar que la diferencia entre ambos, a favor de Morales, sin embargo no iba a ser tanta. No obstante, Evo Morales ese día, tras suspenderse el conteo rápido que daba esa tendencia de acercamiento entre ambos, sale a decir que la diferencia fue mayor a los 10 puntos porcentuales que la Constitución boliviana establece necesario para evitar el balotaje. Entonces Evo Morales se declara, prácticamente se autoproclama ganador porque no hay dictamen final del tribunal, pero él dice ganamos y punto, no hay discusión. Y ganamos en primera ronda y no va a haber balotaje. Y ahí comienza toda una serie de protestas populares hasta que acepta el gobierno, hay que decirlo, que me sorprendió también, la intervención de la OEA en una auditoría que hoy emitió su dictamen corroborando la existencia de masivas irregularidades, que son fraudes electorales. Claro, porque tenemos ese documento acá, José Tomás, Así es. y quiero primero escucharte una valoración política, porque yo quiero plantear dos elementos de lo que estamos escuchando de Leo. Bueno, ¿cómo tendríamos que leer esta situación? Bueno, en primer lugar, quizá decir que con la crisis en Bolivia se suma otro país
con turbulencia en América del Sur en los últimos 3-4 años. La única excepción es Uruguay. Podemos decir que Argentina resolvió bastante bien también su crisis económica, que era de dimensiones o es de dimensiones muy grandes. En otro país yo creo que llevaría a un colapso del gobierno. En Argentina el sistema político aguantó y logró tener una salida electoral y digamos, fue para adelante, digamos, ¿verdad? Pero con muchas protestas durante todo el gobierno de Macri. Eso no se vio tampoco en Uruguay. Entonces Bolivia acá se suma a esta cadena que en los últimos tiempos ha pegado más en la región andina, ¿no? Ecuador, Chile, Bolivia, podemos también sumar a Venezuela ahí. Lo cual nos muestra, Enrique, un detalle. Por mucho tiempo tuvimos la narrativa de que América Latina sufrió mucha inestabilidad política en la época de la Guerra Fría por estar en un centro de disputas geopolíticas, ¿no? Fuera de la Guerra Fría, digamos, concluida esa etapa, iba a venir un periodo de estabilidad política. Lo que está sucediendo nos muestra que efectivamente había factores domésticos, o existen factores domésticos, probablemente muchos de índole estructural, por supuesto muchos de índole política también, como nos acaba de decir Nicanor, pero que América Latina evidentemente tiene muchos problemas por resolver todavía. Esto, digamos, viendo Sí, como categórico. Yo solamente quiero plantear como complemento, Sí. y voy a enganchar, estimados amigos, acá dos cosas. Yo coincido, José, con que acá tenemos nosotros un problema de salidas institucionales. Así es. Vos mencionabas el caso argentino, y yo, por contrario censo, y lo hablamos ya la vez pasada con León, en Mesa de Periodistas, incluyo a Chile, porque Chile no tiene esas salidas institucionales, no tiene contrato social, según mi criterio, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, acá hay una cuestión de valoración sobre el problema institucional boliviano. Y no sé, Eli, vos decime libremente, por favor, no te vayas a preocupar si no se puede, porque estamos con... tenemos esas dos páginas que te mandé. El artículo 20, si puedes ponerme, por favor, quiero mostrarle a la gente, compartir con ustedes. El artículo, esto que ustedes ven acá, estimados amigos, es el artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Bolivianas. Baja un poquito para que puedas leer un poquito para esto. Las atribuciones y responsabilidades fundamentales del alto mando militar son de analizar las situaciones conflictivas internas y externas para sugerir ante quién corresponda las soluciones apropiadas. Esto a su vez está en consonancia con el artículo 244 de la Constitución boliviana, que a diferencia de la paraguaya, por suerte, establece un rol tutelar para las Fuerzas Armadas. Por tanto, el pronunciamiento militar, analizar las situaciones conflictivas internas, que hoy le solicita al presidente Evo Morales su renuncia, mi querido José y mi querido Nicanor, es constitucional. 2 puntos sobre el tema. Sí, señor. La importancia del término sugerir. Hoy todos los cables hablan de que las Fuerzas Armadas sugirieron la renuncia del presidente. Parecía una risotada, pero sin duda el tecnicismo era válido para los bolivianos en cumplimiento con este artículo. Lo segundo, comprendiendo perfectamente el punto expuesto por usted, mi estimado Enrique, yo me ratifico en mi postura muy personal de que esto no debiera existir, ¿no? Dar a un... Es que coincido, yo Claro. coincido. Lo que digo, lo que quiero señalar nomás, perdón José, una cosita. Pero sí, comprendo el punto. Sí. O sea, mi punto, yo coincido contigo, esto nunca debe estar en un orden constitucional, porque esto es la tutela militar. Claro. Esto, Ojo que hay países que funciona, ejemplo Turquía, donde el laicismo se impuso con tutelaje militar. pero yo no estoy Hoy tan en, de día, acuerdo. hoy en día quizá no sea necesario, pero en los inicios de la República Turca, ese tutelaje militar consiguió el laicismo y la postergación del fanatismo religioso en la política turca. Incluso en Turquía yo te diría que no fue tan positivo. Pero dejémoslo aparte. O sea, Otro programa. Otro programa. Pero yo lo que señalo es, yo comparto filosóficamente tu punto, digo nomás, los que están hablando del golpe de Estado, creo que honestamente no tienen asidero legal para decir eso, José, pero yo quiero escuchar un poco tu opinión. La verdad que no me esperaba
encontrar este inciso en la Constitución. Esta es la Ley Orgánica Militar. Ah, la Ley Orgánica. Sí, está derivado del artículo 244. Poner un poco también, Eli, si tenemos el 244 de la Constitución boliviana, para que se vea de dónde sale este artículo. Enseguida, sí, te escucho. Yo creo que como politólogo, donde uno intenta mirar varias variables, me cuesta más este tipo de definiciones, digamos, si fue o no fue un golpe de Estado, porque en el sentido de que, si bien es cierto que está en la normativa, había una situación de rebelión en camino en Bolivia en este momento. El levantamiento de la policía. La naturaleza, exactamente, la naturaleza del conflicto es cívico-policial. Y eso, entonces, ya hay una rebelión dentro del Estado, ¿no? Con muchos comités cívicos que son como organizaciones de la sociedad, de ciertos sectores de la élite de la sociedad civil, en este caso centrado en Santa Cruz, donde, digamos, de donde se saltó, digamos, la figura de Fernando Camacho, que vamos a hablar más adelante, sí, señor, con una visión populista también de la política, pero por derecha, donde generó toda una movilización para llevar al Palacio la carta de renuncia de Evo Morales y la Biblia, ¿no? Apoyado con sectores de la policía que también se habían rebelado contra sus autoridades, y hoy ya la autoridad policial en su comandancia también le había sugerido a Evo Morales la renuncia. Y no hay que perder de vista también que la Central Obrero Boliviana, el principal sindicato de Bolivia y uno de los sindicatos más fuertes de América Latina, también le quitó el sostén a Evo Morales. Los sectores de los ponchos rojos también le quitaron apoyo a Evo Morales. Entonces, digamos, se quedó solo. Se quedó solo, y el acto militar que señalamos de abandono, o sea, de sugerir a Evo Morales la renuncia, ya se puede ver, digamos, como el último coletazo, un golpe de una situación de hecho de rebelión. Entonces, si fue golpe de Estado o no, había una situación de rebelión de hecho, que también estaba motivada por una situación en la que el gobierno abusó y jugó a romper con las reglas de juego, claro, las reglas políticas de juego, porque toda la justificación que ellos tienen es también jurídica. Podemos cuestionar eso, ¿no? Pero hay una justificación jurídica de parte de ellos. Pero si nos quedamos ahí de vuelta, no nos vamos a salir de ese plano, ¿no? Al punto, porque sí. Nicanor, Leonardo Nicanor, él nomás me reta cuando le digo leo solo. Entonces, tengo que plantearlo así. Algún día aclararemos bien ese punto. Sí, vamos a aclarar bien ese punto. Cuando Leo me dice a mí, o sea, cuando estaba haciendo la introducción, sí, mencionó un ítem que para mí es muy importante, que es la decisión en aquel momento de la Corte Suprema de desconocer los efectos de un referéndum que se llamó justamente para ver si... Porque no era vinculante, ¿verdad? Correcto. Y si entramos en el plano jurídico, ahí tiene su trampa, yo quiero llegar, pues yo quiero hacer una acusación de tipo personal a una persona a la que personalmente me parece que hay que señalarla por el daño que está haciendo a América Latina. La vez pasada ya lo hablamos, y es el señor Óscar Arias, el presidente de Costa Rica reelegido. Porque, y vos me haces así, pero qué loco estás, ¿por qué salís con Óscar Arias? Bueno, porque Óscar Arias, estimados amigos, es el ideólogo y el autor material original de la línea argumental por la cual Evo Morales se permitió decir que era una violación de sus derechos humanos no presentarse a la reelección. Y es el argumento que usó el señor Arias para que la Corte Suprema de Costa Rica, la supuesta Virgen María de las Cortes Supremas de América Latina, vulnere la restricción constitucional que había en Costa Rica contra la reelección presidencial. Entonces, nosotros vemos a Daniel Ortega en Nicaragua usando lo mismo. Iván Duque hizo la consulta ahora. Exacto. Iván Duque hizo bueno, de Colombia. Y ahora, y Evo Morales también. Entonces,
todo el mundo va a putear contra Evo de repente, pero el papá de esta criatura, de este aborto del infierno, es un señor que se las pasa de supuesto ángel de la guardia de la democracia, Oscar Arias de Costa Rica, un sinvergüenza con todas las letras. Él es el papá de esta criatura. Entonces, ahí es donde yo digo, pero un momento, mucho cuidado o sea, no legitimemos lo que fue un golpe, pero de Evo contra la Constitución de Bolivia. Creo yo, ¿verdad? Sobre ese punto, y ahondando lo que ha dicho mi estimado don José, efectivamente ya había una rebelión popular. Y yo no tengo el más mínimo empacho en justificar las rebeliones populares cuando son en contra de gobiernos autócratas. O sea, de hecho, nuestra Constitución, como todas las constituciones democráticas, apuntalan el derecho a la rebelión popular, que es un derecho legítimo. Si tengo enfrente a un Stroessner, a un Pinochet, a un Castro, tengo el legítimo derecho a rebelarme por mi libertad. Obviamente el caso de Bolivia puede ser un poco más gris que blanco y negro, totalmente de acuerdo. Pero en este caso concreto, basado en lo que hoy ha ocurrido, cuando se publica a todas voces las irregularidades del fraude electoral, cuando está el antecedente del desconocimiento de la voluntad popular del referendo convocado por el propio Evo, entonces obviamente la rebelión popular se justifica. Yo no tengo más mínimo empacho en decirlo. Yo no tengo el empacho de aquellos que si fue o no fue golpe de Estado, y si fue qué. Y no solo eso, sino que hay gobiernos que necesitan ser derribados por golpe de Estado, porque no son democráticos. No, atendeme una cosa, Leo, y voy a entrar acá porque creo que estás planteando el debate en los términos precisos. Lo que pasa es que yo creo que están en competencia, y ahí, José, quiero plantearte también una duda razonable sobre si en realidad terminó la Guerra Fría en América Latina. Pero porque te planteo lo siguiente, porque acá estamos en un enfrentamiento de dos narrativas, una de izquierda y otra de derecha, en la cual la izquierda justifica que un ladrón salga libre, Lula, que un gobierno pueda desconocer un referéndum, Evo, que cuando se usan los gases lacrimógenos en Ecuador son represivos, en Chile son represivos, pero en Nicaragua son resistencia popular. Entonces, es una narrativa que vos decís, pero un momento, chicos, ¿qué pasa acá? Quiero escucharte. Yo creo que no es homogénea esa narrativa, Enrique. Yo creo que sí hay sectores de izquierda y de derecha que van a jugar con sus narrativas porque están disputando probablemente en el ámbito doméstico la lucha política. Entonces, se alinean políticamente con uno u otro gobierno, uno u otro partido, pero no creo que sea homogéneo. Eso me parece que en primer lugar. En segundo lugar, estoy en desacuerdo con el planteamiento del compañero en el sentido de ponerle a Evo Morales en la misma línea que Stroessner o otros dictadores. Yo creo que Evo Morales o el proceso de conformación del MAS y la elección de Morales, la constituyente con participación de la élite política boliviana, fue un proceso transformador muy positivo en cuanto a inclusión política, con cambiar las reglas de juego en un país que excluía a sectores mayoritarios. No puedo estar más de acuerdo contigo porque no hay posibilidad nomás de pasar el 100%. Suscribo totalmente. Lo que pasa es que ahora esto fue secuestrado por una narrativa. Es secuestrado y ahí me parece súper interesante pensar por qué estos procesos donde se alimenta la narrativa, sobre todo de acá en la política vamos a resolver toda la vida de la gente, y donde acá hay una revolución en marcha que hace que la salida del poder se vea como una catástrofe, hace que sea tan difícil el juego democrático donde uno entra al oficialismo y sale a la oposición, ¿no? Si uno ve los procesos más radicales como el de este giro a la izquierda en América del Sur, Venezuela, Ecuador y Bolivia, con Correa, Chávez y Evo, cómo están terminando, ¿no? Y es muy triste en el sentido de, pensando en las cuestiones originales que propusieron estos procesos, o por lo menos, vamos al caso de Bolivia hoy,
con una revolución democrática y se puede decir hasta estatal en el sentido de aumentar el rol del Estado. Y yo te diría más, aunque Leo me va a tirar su copa de agua. Expansión de derechos, cosas así. Y yo te diría que ese es el origen del régimen venezolano. Lastimosamente... así fue también. Bueno, me dan un segundito, por favor. Pero porque esta visión catastrófica no No, la total, salida del poder. coincido. Rocío Lloret, ¿vos dónde estás? ¿En La Paz estás o dónde? En Santa Cruz, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rocío? En Santa Cruz de la Sierra. Bueno, estamos hablando de ustedes, así que contanos qué pasa allá. No, bueno, te comento que acá en la ciudad, en Santa Cruz, que precisamente es la que ha propiciado este paro desde hace 19 días, que ha sido el inicio como para este proceso que ha terminado en la renuncia de Evo Morales, la gente ha salido a las calles a celebrar, por lo menos en el centro de la ciudad. La gente sigue caminando, el paro continúa, porque mientras el líder cívico, Luis Fernando Camacho, no dé la instrucción, que vale el término, de que se levante, pues la gente sigue en las calles. En La Paz sí se ha registrado ya una serie de denuncias de quemas y de tomas de negocios privados, de instituciones municipales, de gente que, entiendo, apoya a Evo Morales, porque su apoyo sigue siendo fuerte en sectores populares en Bolivia. Y pues eso es lo que está un poco manifestándose en la sede de gobierno. Rocío, se está pidiendo, sí. Perdón, te interrumpo. ¿Quién asume ahora la presidencia provisional de la República? Constitucionalmente, como han renunciado los que seguirían en la línea constitucional, vendría la senadora Yanine Áñez, que es de un partido opositor, que ha entrado en alianza. Bolivia dice no para estas elecciones, pero originalmente se llama Demócratas, que es el partido opositor más grande que hay todavía en este periodo. Ella se encuentra en Beni en este momento y están pidiendo que la traigan, la lleven a La Paz. En todo caso, le tocaría a ella, pero tiene que haber primero una reunión en el Congreso para que los congresistas que no han renunciado aún decidan esto, reciban la carta de Morales si es que ya ha llegado para hacer oficial la renuncia. Esta señora que acabas de mencionar es, digamos, está en sucesión de Adriana Salvatierra. Ella es de Adriana Salvatierra. Sí. Sí, sería la segunda del Senado. Entiendo, o sea, digamos, Adriana Salvatierra era presidenta del Senado y esta señora que acabas de mencionar, ¿me repetís el nombre, por favor? Yanine Áñez, es senadora por el departamento de Beni. Sí, Yanine Áñez. ¿Por qué no la presidenta de diputados? Porque la presidenta renunció también. El presidente Adriana Salvatierra renunció también y entonces entra esta señora, ¿verdad? ¿Pero por qué no de diputados? Sí, así es. Adriana Salvatierra, que era del MAS, tanto la presidenta del Senado como el presidente de diputados, Víctor Borda, ambos del MAS, renunciaron ahora en la tarde. Entiendo. Y entonces la sucesión viene para la vicepresidenta del Senado, no para el presidente de la Corte. No, vendría con la segunda del Senado, que no tiene el nombre de vicepresidenta del Senado, pero es como que la segunda al mando en la Cámara Alta. Entonces los constitucionalistas ven que a ella le correspondería asumir la presidencia. Claro, Rocío, a ver si entiendo bien nomás, debería haber sido una cuestión automática. ¿Por qué vos hablás que tiene que haber ahí una reunión de la Cámara? Porque se tiene que aceptar primero la renuncia del presidente como vicepresidente, la renuncia formal. El Congreso, o en este caso la Asamblea Plurinacional, la tiene que aceptar. Ajá. Y de ahí ya se tendría que, en sesión, tendría que verse la sucesión, que en este caso le correspondería a esta senadora. Se ha pedido que sea ahora en la noche por estos disturbios que hay en La Paz, que te comento, pero es posible que sea mañana, porque ella está en Beni, que es una región que está en la Amazonía boliviana, precisamente. Conocemos. Pero digamos, entre salir de Beni y llegar a La Paz, es un vuelo de ¿cuánto? 1 hora y media, 2 horas, ¿verdad? Claro, el detalle es que ella estaba esperando un vuelo comercial y no es una región muy común, o sea, no tiene muchos vuelos, entonces se estaba pidiendo que se le mande uno de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea en todo caso. Claro, sí. Esto, y hasta donde vos puedas contarnos, Rocío, ¿esta situación está en trámite, digamos, está en marcha, digamos, el proceso sucesorio constitucional? Porque lo triste sería que el proceso constitucional se interrumpa, ¿verdad? Sí, por lo que hasta ahora he estado informándome al respecto, sí estaría en marcha esto.
El único detalle es este que te comento, que la senadora decía que estaba esperando un vuelo comercial, que no, ahorita no hay porque a esas no son frecuentes, y que ya se estaba pidiendo que se le mande un avión urgente para que de una vez vaya a La Paz y haya una sesión extraordinaria. José. Entonces, habrá que ver, estas horas son cruciales para que de una vez se tome las riendas del país nuevamente. Buenas noches, Rocío. Acá te saluda José Tomás Sánchez. Te quisiera hacer una pregunta también. Buenas noches. Yendo al plano político, yo leí que Fernando Camacho, que es entiendo que es el principal ahora opositor o la principal figura política emergente en este contexto por fuera de los liderazgos más tradicionales, que Fernando Camacho planteaba una suerte de renuncia total de las cúpulas de los poderes del Estado y una suerte de gobierno, una junta de gobierno provisoria, una cosa así. ¿Se puede decir que esa sigue siendo su postura y que esa postura no sería tan constitucional? Esa postura ya no es constitucional. De todas maneras, se está esperando un pronunciamiento oficial de él en este momento. Acá en Santa Cruz yo vine a dar una vuelta por eso hacia el Cristo, porque se decía que él se iba a pronunciar y iban a transmitir por pantallas a la gente que está reunida. Pero eso no encajaría en el marco legal boliviano. Entonces, y tampoco es que se quiere romper eso. Lo más coherente, lo más recomendable en este momento, lo dicen los expertos, lo dicen la gente de los partidos políticos de oposición, es hacer una sesión extraordinaria para asumir una vía legal. Leo. Doña Rocío, le saluda Leonardo Nicanor. Me imagino que obviamente el expresidente Morales está siendo protegido aún por su servicio de seguridad, esté donde esté, no venga un desaforado a cometer una salvajada, ¿no? Pero ¿se tiene noticia dónde está él en estos momentos? Él ha emitido su discurso de renuncia desde una localidad que se llama Laucaeñe, que está en el Chapare Cochabambino, precisamente donde está la zona de los localeros, de donde él proviene políticamente. Ajá. Y hace una hora más o menos, la ahora ex ministra de Salud, Gabriela Montaño, estaba denunciando que estaban yendo a detenerlo, que la policía estaba yendo a detenerlo. Entonces, ahí hay un gran riesgo. Él, en todo el discurso que ha dado de renuncia, ha dicho que no se va a ir, que no ha robado, que no le debe nada a nadie, que va a estar ahí. Entonces se entiende que continúa ahí. ¿A detenerlo basado en qué? ¿Qué alegan? ¿Perdón? ¿A detenerlo basado en qué? ¿Qué alegan? En las denuncias de fraude, sí, después de... ¿Hay una orden judicial en contra del expresidente Evo Morales? Pasa que la Fiscalía General del Estado hoy ha ordenado a la policía que se aprenda y que siga con las cuestiones legales con todos los implicados en fraude registrado el 20 de octubre. Entonces ya hoy ha habido una serie de arrestos, de aprehensiones, tanto de presidentes del órgano electoral, de los departamentales, diciendo que basados en ello o en eso hace esta denuncia la ahora ex ministra de Salud. Porque además él es el líder del movimiento al socialismo. Pero no creo que se dé tal situación, primero porque es una zona donde los bucaleros lo van a proteger muy bien y él ha dicho que no se va a escapar, no se va a ir y que en todo caso respondería legalmente por las vías normales a todas este tipo de cuestiones, ¿no? Rocío, simplemente queremos agradecerte enormemente este contacto y muchísimas gracias por la actualización informativa que nos acabas de brindar. Y nada, vamos a estar pendientes, totalmente pendientes de lo que suceda en la hermana República de Bolivia. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias por el tiempo. A ustedes. Listo, gracias. Gracias. Rocío Lloret, está en Santa Cruz, es periodista. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta estamos con el tema fraude en Bolivia. En un ratito. Bueno, son las 21:43. Tráeme nomás mi café, no te deseas, voy.
No quieren que pase mi café, ya, qué bárbaro. Bueno, entonces vamos a usar esta segunda parte del programa, estimado mío, para entrar en el problema del fraude electoral en Bolivia, porque como estaba contando Leo, se conoció el reporte de auditoría de la OEA. Antes quiero contarles que todos los participantes del proceso electoral boliviano, toditos, desde Evo Morales hasta el último más chiquitito, pasando por Carlos Mesa y todos, se comprometieron, estimados amigos, formal y legalmente, a que esta auditoría tenía carácter vinculante. Esta auditoría no era una auditoría no más, sino que cuando el proceso electoral se inició y se pidió un esquema de un soporte de vigilancia, se acordó entre todas las partes que esta auditoría de la que vamos a hablar ahora tenía carácter vinculante. Y esta es la razón que explica por qué más temprano, antes de renunciar, Evo Morales admitió el resultado de la auditoría y convocó a nuevas elecciones. ¿Es correcto o no es correcto lo que estoy diciendo? Así es. Les escucho y quiero sus valoraciones sobre la auditoría. O sea, la pregunta que tengo en la cabeza, yo sé que era la valoración sobre Bolivia, yo estaba pensando ¿qué resultados traería una auditoría así en Paraguay, ¿no? Donde no conocemos las actas. ¿Me permitís? Filmame nomás, amigo, filmame nomás. No te quiero desviar de tu pregunta. Pero... No, qué maravilla. Mira, esta es la auditoría de la OEA, estimados amigos. Vamos a mostrar acá. Te agradezco, José. Vos sabés que estamos muy cerebralmente cerca a nosotros. Atender un poco. Esta es la página 3 de esta auditoría, estimados amigos. Y yo la voy a plantear para el señor Jaime Bestar, no para Bolivia. Y para el señor Fausto von Streber. Porque esta auditoría confirma que en Paraguay el caso Iturburu fue un fraude electoral gigantesco. El señor Iturburu sí robó las elecciones del año 2018. Sí robó. ¿Y cómo saben? Y se tienen que ir presos. Y los fiscales guardaron el caso debajo de la mesa, pero esta auditoría de un sistema electoral idéntico al paraguayo, igualito, confirma que el señor Iturburu sí hizo fraude y sí podía hacer fraude, y no como los fiscales empleaditos de Horacio Cartes enterraron el caso Iturburu para encubrir a los complicados en el caso Iturburu, entre ellos Fausto Streber y Jaime Bestar. Les voy a leer unos materiales, estimados amigos, que, perdón, José, pero vos me estiraste la lengua, ahora te aguantás un ratito. El servidor B01 no estaba previsto como parte de la infraestructura del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Fue utilizado pese a no contar con el agente de monitoreo. Después nos vamos al número 2, un poco más abajo, por favor. Levántame esto, un poquito más. Ya estoy igual que Cartes, un poco más abajo, un poco más. Cuando fue entrevistado tras el descubrimiento, el responsable técnico, o sea, el Fausto von Streber de Bolivia, reconoció saber de la existencia de este servidor B02 y alegó no ser quien dispuso el cambio de flujo, aclarando que no era él quien lo controlaba. Estoy escuchando la declaración de Fausto en la fiscalía sobre el caso Iturburu. Exactamente igual, solamente que los fiscales paraguayos le declararon libre y los fiscales de la OEA están diciendo que esto es un fraude. El número 4, por favor. Contrariamente a lo establecido en el esquema tecnológico, el flujo de actas, el sistema es igual al nuestro, llegó al servidor principal del TREP por dos vías diferentes que no estaban controladas. Esto es lo que hizo Iturburu. Acá está la prueba. Esto es lo que hizo el Badulaque de Iturburu. Y no está preso. Ni está preso Fausto Streber. Ni está preso Jaime Bestar. Y los fiscales empleaditos de Cartes ocultaron esto. Vuelvo a leer. Contrariamente a lo establecido en el esquema tecnológico, el flujo de actas llegó al servidor principal del TREP
por vías diferentes que no estaban controladas por la empresa auditora. Después de que se interrumpiera el flujo de información y fuera redirigido el tráfico hacia el servidor BO2, que acuérdense, era un servidor extraño, la información ingresó directamente a la IP pública del servidor primario del TREP, para lo que se configura una pésima práctica y no hay razón para que este flujo evitase los controles. ¿Saben por qué evitó los controles, señor, señora? Porque ahí cambiaron las actas. Eso es lo que vendía el señor Iturburu. Se lo vendió a Lilian Samaniego y se lo vendió a Jorge Oviedo Mato. Y ni un solo badulaque de esto está preso. Pero ahora aquí nos permitimos entender perfectamente cómo operaron en el fraude, cómo opera el fraude en Paraguay, no en Bolivia, en Paraguay. Y ahora no nos van a poder decir nada, porque este es un papel de la OEA. Eso nomás quería decir. Y hay más, y hay muchas más cosas. Me parece que fue esto, esto también nos muestra, Enrique, la limitación de las observaciones electorales, que las múltiples misiones electorales para las distintas elecciones que hay, ¿no? En Paraguay y en otros países. Y recién cuando se pide algo vinculante, digamos, viene con un detalle de esta manera, y que me parece que nos dice mucho del sistema político electoral de los diferentes países. En este caso estamos hablando de Bolivia, pero ya quisiera yo claro que organismos internacionales con este nivel de emisiones técnicas para detectar. Y yo te voy a agregar una cosa, Leo y José, yo quiero agregar una cosa. ¿Cómo es que los partidos políticos, el Partido Liberal Radical Auténtico, que es el principal perjudicado por el fraude, no ha hecho una auditoría como esta? ¿Cómo es que esto ha ocurrido? ¿Por qué se callaron? ¿Por qué no se siguió avanzando en la investigación? Si el caso Iturburu es un caso escandaloso. ¿Qué pasó? Así es. Bueno, hubo mucha presión, Enrique. Yo no sé si la ciudadanía dimensiona el hecho de que acá en Paraguay no se cuentan los votos, digamos, con las papeletas en el tribunal, sino se cuenta con actas. Actas, y después las actas se transmiten, ¿no? Digamos, se transmiten y después van físicamente, ¿no? El mismo caso boliviano. O sea, es el calcado del sistema. Y las actas en Paraguay no han sido públicas hasta hoy, ¿no? Si no estoy equivocado, nunca se publicaron. Se publicaron en esos días. Surgieron múltiples denuncias de que los votos no reflejaban lo que había votado la gente y se cayó el sistema y no volvieron a levantar. Entonces, por un lado me parece súper interesante lo que nos dice esto en términos de misiones electorales y de sistema electoral. Ahora, la jugada de Evo Morales yo creo que también hay que verlo políticamente, Enrique, en el sentido de que el gobierno buscó una salida política a la situación, trayendo esta auditoría vinculante, también con la idea de aislar a los sectores radicalizados de la oposición. En esto que estábamos hablando yo quiero diferenciar lo que es protesta de lo que es rebelión contra el orden institucional. A mí me parece que existe en democracia, digamos, o donde hay unas reglas de juegos definidas, donde uno puede cambiar gobiernos, pues está el derecho a la protesta. Pero esto que estábamos viendo de secuestros de familiares de autoridades, quemas de casas, para pedir las amenazas, esta rebelión policial, me parece que esto olía más a cuestiones, digamos, más de tipo golpe de Estado. Claro, pero yo te quiero hacer una pero lo que quería ir es, cuando que había un camino político que planteó Morales, donde se podía haber negociado, donde Carlos Mesa se podía haber acercado a negociar de vuelta las nuevas elecciones, donde quizás le podía haber pedido, ok, pero vos no te presentás de vuelta, le podían haber dicho al presidente, y bueno, pero finalmente termina con este nivel de incertidumbre que ojalá no tire por la borda a todo el sistema. Claro, yo lo que creo, perdón Leo, ya te doy la palabra, yo lo que creo nomás es que, y en eso coincido con él, es que hay un momento en que el cierre de las vías institucionales obliga a la revolución. Yo soy liberal, radical auténtico, y por eso creo en la Revolución Francesa, y en la Revolución Americana, y en la Revolución Inglesa, y en la Revolución Húngara de 1956 y de Checoslovaquia de 1968, y en la Revolución Rumana de 1989, yo creo en eso. Pero cuando se cierran los canales. Pero ¿no te parece que él abrió con esto, él reabrió la posibilidad de
Claro, encauzar lo que pasa es que políticamente. esto muestra, me acerco otra vez a la mesa, perdón. Este documento, estimado amigo, que yo creo que tiene que ser publicado en extenso, este documento lo que muestra es que Evo Morales estaba en el fraude. Y vos sabés que yo el viernes estoy un poco pichado porque yo le defendí el viernes, el viernes, le defendí al tipo. Le dije, no, hubo fraude. Hubo una candidatura ilegítima, pero no fraude. Y este papel me dejó asombrado, me dejó... es lo mismo que nos engañaron acá con las elecciones nuestras, ¿entendés? Señor. Hay muchos puntos. Primero, ayer comentado José que efectivamente aquí en América el problema no solamente es ideológico de blanco-negro, izquierda-derecha, términos que desapruebo, sino que es estructural, y es muy cierto, es estructural, y lo demuestra. Aquí estamos hablando en Paraguay, un país que vivimos en democracia con todos sus errores, pero tenemos problemas también, ¿no? No se trata solo de ideología, sino de estructura, de corrupción, el latrocinio, abuso de poder, falta de educación cívica, bla, bla, bla. En lo que sí disintería es que sí hay una guerra fría latente. Todavía la presencia de Cuba con su dictadura comunista, marxista, marca pauta en el continente y aún hay un enfrentamiento y se ve en el discurso cuando habla Lula, Fernández, Evo, Daniel Ortega. Ellos hablan de imperialismo, de oligarquía, de la lucha proletaria, el que piensa diferente es fascista. Eso es un discurso totalitario. Y del otro lado era lo mismo anteriormente. Todos los que pensábamos diferente a los militares, a las dictaduras militares, éramos bolches. Todos éramos bolches. Ahora todos somos fachas, ¿verdad? Y eso es así, ese discurso existe en el más alto nivel, no es secundario, no es tangencial, está en el meollo de los líderes políticos de esa corriente. Facho. Lula, Cristina, Facho. Alberto, Facho. Evo. Claro, a mí, cuando yo fui preso en la dictadura estadounista, a mí me trataron de liberal comunista, así como corresponde a un varoncito. Ahora soy neoliberal fascista. Es lo que pasa cuando se enfrenta a un totalitario, a un Vamos a ver, ya autócrata. tenemos que irnos a la pausa, señores. Última pausa y les robo 10 minutos más de tiempo porque empezamos tarde. Así que yo sé que vos estás más apremiado que todo. Estamos enseguida. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos, Eli? Bueno, tenemos 10 minutos. Yo quiero decir una cosa, estimados amigos, porque acá estamos en una discusión fuera de cámara. Yo sostengo lo que sostuve siempre y no voy a dejar de sostener ahora. Evo Morales fue un gran presidente de Bolivia. Fue un enorme presidente de Bolivia, un transformador total. Ahora, a mi modo de ver, José, se embriagó con el poder. Creyó que era imprescindible. Y uno no, o sea, el verdadero reformista sabe que tiene que hacer las reformas para que funcione sin él. Y él no hizo eso, creo, ¿verdad? Creo que hay algo de eso. A mí lo que me asusta es que él se haya embriagado, o ellos se hayan embriagado, y vengan los más borrachos a meterle uno. Y que estemos pasando por alto esa posible Totalmente situación. de acuerdo. Porque, o sea, yo no sé, o sea, su mandato cuando termina en enero. No sé, Leo, quizás, yo no sé. Y enero. las instituciones le piden su renuncia. O sea, estamos hablando ahí de fuerzas no democráticas pidiendo la conclusión de un gobierno. La motivación, la embriaguez, podemos analizar y creo que permite entender en parte la situación de rebeldía política, institucional y social que hubo contra el gobierno ahora, pero yo no creo que justifique o sea, yo creo que hay una situación de golpe. Yo te diría lo siguiente, y lo pongo como elemento de discusión, ¿verdad? Yo creo que la situación de golpe se va a perfeccionar, digamos, si es que no se produce la sucesión constitucional. Ahí sí, yo diría, estamos en presencia de un golpe de Estado. Ahora, acá hay una línea de sucesión constitucional que tiene que hacer esta señora Yanina no sé cuánto, que no logré anotar el apellido,
Y si ella es Yanine Áñez, si ella es ungida presidenta de la República hoy, esta noche o mañana a la mañana, pues entonces siguen las instituciones democráticas funcionando y tienen que haber elecciones. Yo temo, vos la otra vez te habías definido como peronista, ¿no? Sí, totalmente. Hay mucho parecido con la Revolución Libertadora del 55. No, la Dios me llamada libre y me revolución, guarde, va de retro que Satanás. viene después, que vino a perseguir al peronismo en los años que siguieron, ¿verdad? En el 55 cuando le tumban, Sí. ¿no? Que no sea esa situación de persecución al más encarcelamiento político, desviación de la justicia, Leo. la Biblia, porque el Camacho, que se hace llamar Fernando Macho Camacho, había dicho, viene un discurso de que Dios fue expulsado del Palacio de Gobierno y que por tanto hoy se fotografió con la Biblia en el suelo dentro del palacio, ¿no? Camacho es... Se abren puertas complicadas. Sí, ¿no? estoy totalmente de acuerdo. Y yo te voy a decir una cosa, yo, digamos, si vos me decís, vos de qué lado estarías en una confrontación ideológica entre Evo Morales y Camacho, yo estaría al lado de Evo Morales. No tengo ninguna duda a ese respecto. A donde yo quiero llegar es que hay un momento en que Evo rompe la armonía constitucional, lo que podemos llamar pues el contrato social, que estuvimos hablando la vez pasada. ¿Y cuál es ese momento? El momento en que dice, a mí no me importa lo que dijo la mayoría en el referéndum. No me interesa, yo voy lo mismo a tratar de permanecer en el poder. Y en ese momento todavía está abierto el contrato social y dice, bueno, si las elecciones son limpias, vayamos. Pero este documento, sí, a mi modo de ver, genera la quiebra, porque es el tipo que tiene una candidatura ilegítima y encima roba las elecciones. Y yo creo que ahí hay una ruptura que necesita la contestación de la que hablaba Leo, ¿verdad? Creo. Señores, tienen 3 minutos cada uno para terminar. Tenemos que irnos. Documento para que la gente lea. Nos dice mucho de nuestro sistema electoral. Nos dice mucho de las misiones electorales que vienen y dan opiniones generales. Son turistas. La gente tiene que leer. También tiene que leer, porque yo creo, Enrique, no sé si esto habla de todo el sistema electoral boliviano. Sin duda identifican problemas muy graves en el TREP. Luego hay una muestra de actas, 333 actas son las que analizan y el muestreo no es aleatorio, sino que ya fueron a las actas con irregularidades. Solamente, y de esa, un porcentaje otra vez tuvieron problemas. Entonces, solamente va a poner un asterisco de no sobredimensionar tampoco lo que está ahí escrito, pero sí hay que leerlo. Una cosita nomás sobre el asterisco. De las 333 actas que menciona José de este informe, estimado mío, les quiero contar que la Organización de Estado Americano hizo una pericia caligráfica. Y adivinen qué. Es el mismo procedimiento que se usa en Paraguay para fraguar las actas. Un solo tipo llenó actas en 95 localidades. Uno solo. Que obviamente eran actas de Evo Morales. Y con eso hicieron el resultado marginal con el cual Evo se convirtió en ganador de las elecciones. Este documento es sobre Paraguay. Este es un documento sobre Paraguay y sobre cómo los sinvergüenzas de justicia electoral roban las elecciones paraguayas. Yo mañana voy a repartir este documento. En serio, tío. Leo. Más allá de los matices que aquí hablamos, de ciertas buenas gestiones que tuvo Evo Morales como presidente, que fue el mejor, no voy a discutir, es un tema mucho más amplio, tuvo cosas buenas. Más allá de resquemores entre líderes opositores, que también puede ser igual o más autoritarios, yo deseo dejar en claro algo que ya había dicho y quiero enfatizar. En Latinoamérica sí vivimos una división entre autoritarios, socialistas, marxistas y el resto. Así como antes vivíamos una disolución entre dictadores militares o anticomunistas y nosotros el resto. Y esa temática se sigue manejando. Por eso Cuba apadrina a Morales, a Chávez, a Nicaragua, a Daniel Ortega. Y no es moco de pavo. Y por eso comento lo que había dicho hace rato, que si Evo Morales hubiese apoyado a Pinochet, por ejemplo, o a Stroessner, nadie hubiese dudado que Evo Morales es un maldito dictador, amigo de dictadores. Pero defiende a Castro y nadie dice nada. O incluso se defiende que defienda a Castro. Es una locura.
impensable. Una dictadura es una dictadura, sea comunista, anticomunista, fascista o antifascista, del color que sea, una dictadura es una dictadura. Y hasta que nos lo metamos bien claro en la mente eso, seguiremos soportando autócratas disfrazados de cordero, que encima, cuando uno los critica, nos atacan a nosotros de ser nosotros los radicales fanáticos. Es una locura insana la que vivimos hoy en día. Gracias, señores, muy amables. Vuelvo a pedirles disculpas por los inconvenientes que tuvimos, por los gritos míos que escucharon. Chao, nos vemos.